Buenas a todos. En este circuito vamos a comprobar cómo, mediante una tarjeta simple de Arduino, podemos conseguir una señal analógica de salida de 0 a 10 voltios. Las tarjetas de Arduino no tienen salida analógica y mediante amplificadores operacionales vamos a poder conseguir esa señal analógica que deseamos. En el ejemplo partiremos de un potenciómetro que está conectado a la entrada 0 de las entradas analógicas del Arduino, y lo que haremos será sacar en 5 salidas digitales un reflejo de la señal que tengamos en el potenciómetro en el momento. La entrada analógica de Arduino tiene 10 bits de resolución y nosotros solo vamos a tener 5 bits a la salida, por lo tanto luego ya veremos el programa del IDE de Arduino cómo está realizado, pero ha habido que hacer una transformación de 10 bits a 5 bits. Una vez ya tenemos los 5 bits de salida funcionando, estas señales digitales pues irán a un montaje sumador. Este montaje sumador con realimentación negativa, pues lo que nos hará será sumar las señales con los diferentes pesos, que ahora lo vamos a explicar, y nos lo realimentará de forma negativa, es decir, la salida aquí será negativa. Nos va a sumar las señales que tengamos a la salida del Arduino, pero en este punto tendremos la señal sumada pero negada. Y para finalizar tendremos otro montaje amplificador inversor, de modo que esta tensión negativa se convertirá en positiva, y debido a este montaje entre R8 y R7 tendremos un amplificador de 2, de modo que como máximo aquí tendremos 5 voltios negativos y aquí tendremos 10 voltios positivos. Vamos a ver en más detalle cómo funciona el circuito sumador. El circuito sumador irá sumando los diferentes bits de salida digitales del Arduino, que como sabemos nos va a dar aproximadamente 5 voltios positivos. Cada uno de ellos dará 5 voltios positivos y se sumarán a este circuito sumador amplificador. Debido a este montaje, cada salida digital tendrá un peso en la suma. Vamos a ver la función de transferencia. El que hemos llamado aquí V01 será los 5 voltios dividido entre 32 por la amplificación del R6 con este equivalente Thevenin, que viene a ser 1K, es decir, amplificador 1, ganancia 1. Por lo tanto, 1 por 5 voltios partido entre 32, esa será la señal que nos sumará el amplificador en voltios cuando tengamos el estado 1 lógico en la patilla número 2. Del mismo modo se comportará el resto de señales, es decir, la siguiente salida digital sería 5V partido de 16 y así sucesivamente. Y si nos vamos a la señal que tiene más peso, sería 5V partido de 2 por 1, que es la ganancia que ya lo hemos visto anteriormente, nos daría 2,5 voltios. Y sumando estas señales acabaremos teniendo aquí, la salida será el peso de la señal 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5. De ese modo tenemos una resolución de 5 bits. Bueno, pues sin más vamos a simular el circuito y vamos a ver su comportamiento. Bueno, pues ya estamos simulando el circuito. Tenemos el potenciómetro entregando una señal de aproximadamente 0 voltios a la entrada analógica 0, y como vemos la respuesta de nuestro montaje amplificador conversor pues está dando 0 voltios a la salida. De momento todo ok. Bueno, vamos a subir un poco la tensión de entrada con el potenciómetro. Bien, estamos metiendo 0,2 voltios a la entrada 0
y ya tenemos el bit menos significativo. Recordamos, salida entre 32, está entrando a la entrada de este montaje sumador y nos está entregando la primera etapa menos 0,23 voltios. Después esos menos 0,23 voltios pasan a la siguiente etapa como 0,47 voltios. Vamos a continuar subiendo y vamos a fijarnos cómo aquí de forma binaria van comportándose las salidas. Vemos cómo va subiendo la señal a la salida. Vemos cómo se va cumpliendo de forma binaria los 5 bits de resolución que tenemos a la salida. Vamos a llevarlo al máximo. Bien. En este momento tenemos aproximadamente 5 voltios a la entrada analógica. Todos los bits de salida están a 1, por lo tanto se está produciendo la suma de todos los términos, V01, V02, V03, V04 y V05. Ya vemos que esa suma nos está provocando una salida en la primera etapa de menos 4,95 y después de la segunda etapa nos va a dar aproximadamente 10 voltios de salida. Como ejemplo vamos a dejar solo la salida más significativa. Vamos a ver qué salida nos proporciona. Bien, ahora mismo está únicamente la que hemos llamado V05. Decíamos 5 voltios entre 2 y comprobamos que es correcto, aproximadamente menos 2,5 voltios, y después de esta ganancia 2 tenemos aproximadamente 5 voltios positivos, por lo tanto vemos que el funcionamiento es correcto. Vamos a mirar un poquito cómo está hecho el programa de Arduino. Bueno, ya hemos abierto el IDE de Arduino donde tenemos el programa. Vamos a revisarlo. Bueno, en primer lugar leemos la señal analógica y una vez leemos la señal analógica, que puede ir de 0 a 1023, mediante la función map la vamos a pasar a 0,31, es decir, vamos a pasar de los 10 bits a 5 bits. Una vez tenemos la señal en 32 posiciones, tenemos que pasarlo a binario. Tenemos un valor decimal, la variable la hemos llamado salida, pero esta salida tenemos que convertirla en 5 bits digital. Para hacer esa transformación, pues hay una pequeña función, hay un for que hace una serie de divisiones, y mirando el resto de esas divisiones sabemos si los bits son 1 o son 0. Me voy a explicar un poquito mejor este detalle, que quizás sea lo más complicado. Vamos a ver cómo pasaríamos un 10 decimal a binario. Bueno, pues partiríamos de un 10, lo dividiríamos entre 2, y importante, el resto es 0. Bueno, ya hemos hecho las divisiones y mirando los restos de la división entre 2 tendremos el valor en binario, siendo este el de mayor peso y el resto de la primera división la de menor peso. Y aquí tenemos en binario el número 10. Bueno, eso es un poco lo que se ha utilizado aquí en este for de aquí.
Una vez ya tenemos ese cálculo, pues simplemente lo que hay que hacer es cargar a la salida digital valor alto o valor bajo en función del resto de las divisiones. Eso se realiza aquí. No tiene más el programa. Bueno, pues este es el programa y el circuito que os quería mostrar. Es un circuito que puede ser interesante para algunas aplicaciones. Y bueno, pues sin más, un saludo y hasta la próxima.